ahora un análisis de la película Whiplash. En las siguientes escenas te explicaremos cómo estos mecanismos influyeron en los personajes principales. Primera escena de Instrumento Desafiado podemos ver que el profesor le dice al baterista que toque, y antes de eso pues él le pregunta si en su familia hay músicos y él le dice que no, que su padre es escritor y es maestro de literatura y su madre los abandonó. Durante esta escena se puede apreciar que el maestro le pone a tocar la batería donde él desafina en cierta parte y empieza a golpearlo en la cara porque él desafina al compás que él los está guiando y le lanza una silla. Acá podemos ver que hay racionalización porque el joven pues evita o está totalmente frustrado en no poder seguir el compás de la música. En la segunda escena se puede apreciar que él toca hasta el cansancio y le sangran los dedos, ya que él está frustrado por no poder tocar bien la batería y como él quisiera ser como el baterista que le gusta. Acá podemos también apreciar que hay racionalización por el frustramiento de no poder alcanzar y ser un buen baterista. Es la escena familiar, pues podemos apreciar que la familia del papá se junta con el joven y sus primos pues empiezan a decir los avances que han dado, dónde van a estudiar y que van a ser maestros, van a ser deportistas y que eso sí es parte de lo que ellos dicen profesionales, mientras que un músico pues no es aceptado dentro de su familia. Acá podemos apreciar que hay desplazamiento, ya que la familia lo hace a un lado, frustra el sueño que él tiene de poder ser baterista. En la escena del accidente automovilístico podemos llegar a observar que el mecanismo de defensa de Andrew es el desplazamiento, ya que por la obsesión compulsiva de querer poder asistir a este evento, no llega a tomar en cuenta los riesgos que pudo haber ocasionado. Entonces, el afán de querer llegar y demostrar que era el mejor y que nadie merecía el puesto que él se había ganado, no llega a tomar en cuenta estos riesgos en el accidente y que pudo haberlo llegado a causar la muerte. En la escena final podemos llegar a mencionar que el mecanismo de defensa es la racionalización y el desplazamiento, ya que Andrew entra a una etapa de frustración y de negación de ser humillado por Fletcher, que era su profesor, queriendo nuevamente demostrar qué es de lo que estaba hecho y demostrarle de qué podía llegar a lograr. En la película de Whiplash podemos observar diversos mecanismos de defensa psicológicos como la racionalización y la despersonalización, que se relacionan con signos y síntomas que experimentan los personajes. En este caso sería particularmente el protagonista Andrew Neyman. La racionalización tiene algunas características y podría decirse que es un mecanismo de defensa en el cual una persona justifica algún tipo de comportamiento o sentimiento inaceptable de manera lógica o plausible. Aunque las razones reales pueden ser más emocionales o racionales, la persona no lo nota. También podría tener algún propósito, ¿verdad? Que podría ser ayudar a reducir la disonancia cognitiva y a mantener una autoimagen positiva frente a acciones que podrían ser vistas como inadecuadas. Andrew racionaliza el abuso y la intensidad del entrenamiento de su instructor. Aunque el método de Fletcher, que es el instructor, es abusivo y destructivo, Andrew justifica ese trato severo como una forma necesaria para alcanzar el éxito y la excelencia y convertirse en un gran baterista. Él cree que el dolor y la humillación
son sacrificios aceptables en el camino hacia el éxito, que claro que es algo que no está bien. Algunos de los signos y síntomas podrían ser que Andrew ignora o minimiza el impacto negativo de la conducta de su instructor sobre su salud mental y física, enfocándose en los beneficios a largo plazo. Esto se evidencia cuando él continúa soportando el abuso y cree que es esencial para su desarrollo profesional. En relación con la película, cuando se siente desconectado de sus propios sentimientos y bienestar, la presión extrema y el abuso constante por parte de Fletcher crean una sensación de alineación y separación de su propio sentido de identidad y emociones. En los signos y síntomas son mecanismos que se manifiestan claramente en Whiplash, ayudando a entender cómo el protagonista maneja el intenso estrés y las exigencias en su vida. La racionalización le permite justificar el sufrimiento personal en términos de un objetivo más grande. Le ayuda a enfrentar el dolor emocional y físico al distanciarse de su impacto real. En una de las escenas que mencionaré posteriormente veremos cómo el director y maestro de la orquesta, Fletcher, utiliza el mecanismo de defensa de racionalización. Para ello lo definiré. Este mecanismo es aquel que busca excusas lógicas para justificar comportamientos, pensamientos y sentimientos inaceptables. En la escena encontramos el instrumento desafinado, donde nos podemos percatar del comportamiento del maestro Fletcher hacia el integrante de la orquesta, Elmer, de la línea de trombones, que lo agrede verbalmente y lo saca de la misma. Veremos las causas y consecuencias. Una de las causas sería que el maestro tiene una personalidad neurótica y problemas de agresividad, busca la perfección y se encuentra en un entorno hostil. Como consecuencia tenemos que siempre buscamos excusas lógicas para cubrir nuestros comportamientos, pensamientos y sentimientos hacia un objeto o hacia alguna persona. En el ensayo hasta el cansancio también vemos el mecanismo de defensa de racionalización en Newman, que ensaya y ensaya hasta el cansancio. Una de las causas acá sería que quería ir al tiempo. El maestro Fletcher buscaba mejorar en la batería y quería ser el baterista titular. Como consecuencia, este mecanismo siempre nos engaña, haciéndonos dudar de nuestro autoconocimiento y nuestro potencial. En la escena familiar encontramos el mecanismo de defensa de desplazamiento, que es la carga emocional hacia algún evento, persona, objeto, proceso mediante el cual se transfiere o adhiere hacia una persona del presente sentimientos que se encuentran adheridos a personas de nuestro pasado. Acá encontramos las causas y las consecuencias. Una de las causas es un ambiente tenso, se encuentra en un entorno hostil, un entorno en donde lo hacen de menos y una conversación poco agraciada. Las consecuencias en este mecanismo es que Newman en un futuro podría tener baja autoestima y complejo de inferioridad por no convencer a los demás del potencial que él tiene. Ahora vamos a hacer un análisis sobre las causas y consecuencias que tuvo el accidente automovilístico donde estaba Andrew. Bueno, para iniciar, se podría decir que él estaba experimentando niveles elevados de estrés o ansiedad debido a los problemas personales. No pudo expresar o manejar estas emociones directamente. Podría desplazar su ansiedad hacia la conducción, creando un ambiente en el que es más propenso a cometer errores. Si Andrew tenía conflictos internos como resentimientos o frustraciones, podría haber trasladado esas emociones hacia su comportamiento al volante. Andrew sentía una gran presión como la de cumplir con expectativas de trabajo o familiares. Puede haber desplazado esa presión hacia la conducción. Esto podría manifestarse en la conducción apurada o temeraria, aumentando el riesgo de accidente. Si Andrew desplazó su frustración hacia su comportamiento al conducir, es posible que condujera de manera imprudente,
como acelerando demasiado, no prestando atención a las señales de tránsito o lo que podría aumentar las probabilidades de un accidente. Se podría decir que después del accidente, Andrew podía desplazar sus emociones hacia el evento mismo. Por ejemplo, podía sentir enojo o frustración hacia el conductor, hacia el vehículo o incluso hacia sí mismo, en lugar de enfrentar y procesar aquel estrés. El impacto emocional del accidente y el mecanismo de desplazamiento podrían llevar a problemas de salud mental como ansiedad postraumática, depresión o trastornos del sueño. Por último, vamos a realizar el análisis de las causas de la escena final. A este punto, Andrew está bajo una presión extrema para demostrar su valía como músico y ganar la aprobación de Fletcher. La intensidad del entorno y las demandas de Fletcher pueden llevar a Andrew a desplazar sus emociones hacia su actuación final. Tanto Fletcher como Andrew racionalizan su comportamiento con base en sus creencias personales, sobre todo el éxito y la excelencia. Fletcher se convence de que su crueldad es parte de un proceso de selección natural que distingue a los verdaderos músicos del resto. ¿Y cuáles serían esas consecuencias? En lugar de canalizar su enojo y frustración directamente en una confrontación con Fletcher o en un conflicto personal, Andrew se desplaza a su actuación. Esto resulta en una interpretación apasionada y emocionalmente cargada, que es la culminación de su esfuerzo y sufrimiento. El alto nivel de intensidad y agresividad en su actuación puede llevar a un agotamiento físico y emocional extremo. Esto puede tener consecuencias para la salud y bienestar a lo largo de la vida de Andrew. Fletcher continúa aplicando métodos abusivos, racionalizando su comportamiento como necesario para lograr la grandeza. Esto perpetúa en un ciclo de abuso y refuerza su actitud negativa hacia sus alumnos. Andrew, por otro lado, racionaliza su sufrimiento y sacrificio como parte de su camino. Esta racionalización lo lleva a aceptar y normalizar comportamientos destructivos, tanto en su relación con Fletcher como en su vida personal. En conjunto, estos mecanismos de defensa no solo influyen en la dinámica entre Andrew y Fletcher, sino que también recalcan el costo personal de la búsqueda obsesiva y de la perfección al éxito.